Hoy es difícil viajar porque el costo del pasaje, por todas las restricciones, por todo lo que ya sabemos. Pero si nosotros tuviéramos que hacer ese recorrido que hizo Pablo, más o menos estaría recorriendo eso, llevando el mensaje Pablo. Ahora Pablo, ya llegando así al tercer viaje, su tercer viaje misionero, va con un objetivo de ir a Jerusalén y estar allí con los hermanos, pero también llevar la ofrenda que los hermanos en Macedonia, 2 Corintios capítulo 8, habían preparado para los santos. Pero cuando Pablo va acercándose allí a Jerusalén, no tengo el pulsador, pero bueno, pueden ir cambiando la placa después. Cuando Pablo va llegando allí a Jerusalén, no una, sino que varias veces les advierten a Pablo lo que le iba a ocurrir cuando llegara a Jerusalén. No obstante, él ¿qué decía? Está bien, me van a pasar esas cosas, pero yo voy a Jerusalén. Pero Pablo, mirá que así van a atar, le decía el profeta, a los que, al dueño de este cinto. Y Pablo decía, yo voy a Jerusalén y voy a Jerusalén. Cuando llega también se encuentran con que había calumnias acerca de él. Sin embargo, él se mantiene firme y él sigue con esa firme intención de estar allí en Jerusalén, de llevar esta ofrenda. Y es acusado de que no respetaba la ley de Moisés, que llamaba al pueblo a rebelarse contra la ley de Moisés, que no apreciaba a los judíos y tantas mentiras como estuvimos viendo ya en domingos anteriores. Y ahora llegamos acá al pasaje que es el que nos toca en este estudio sistemático que venimos haciendo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24. El capítulo 24. Y le han puesto como título allí, Defensa de Pablo ante Félix. La verdad que si yo tuviera que ponerle un título a este pasaje, a este mensaje, le pondría, tienes razón, pero marche preso. Tienes razón, pero marche preso. O le pondría otro título. Allá, a ver. Perfecto. Hechos 24, defensa de Pablo ante Félix. Y cuando llegamos al primer versículo, lo primero que leemos es, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. 5 días después. ¿5 días después de qué? Después de que Pablo había sido salvado por parte de este tribuno Claudio Lisias de que lo mataran. O sea, más que hablar acerca de el complot contra Pablo o hablar acerca de el arresto que hacen de Pablo allí en Jerusalén, lo que tendríamos que estar hablando es de cómo la mano de Dios estuvo allí con Pablo, salvándolo. Pero no solamente que este tribuno Claudio lo saca, se lo quita a la multitud, que la multitud ¿qué iba a hacer? Apedrearlo. O sea, ahí estábamos hablando ya no del conflicto, no del complot, sino de un hecho consumado. Pedro lapidado y el ministerio de Pablo tremendamente terminado allí. La muerte de Pablo tendríamos que estar hablando en ese capítulo. Pero este tribuno lo rescata. Y me llama la atención cómo lo cuida, ¿no? Y en eso uno puede ver la mano de Dios, porque también relata el pasaje que cuando es llevado, cuando es sacado de allí, es conducido
con una guardia de nada más y nada menos que de 470 soldados, protegiéndolo, cuidándolo, llevándolo. Y lo lleva allí ante el gobernador, ante Félix, y dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y cuando dice la palabra de Dios, un cierto orador, la que es un caso bastante llamativo, hay un juez que aparece siempre por allí en los medios de televisión, ¿cierto? Y a los cuales recurren. El juez Burlando. Y si pasa acá en Córdoba, ¿qué pasa? Aparece un abogado también muy famoso. Nagy, correcto, ¿cierto? Bueno, esto era este cierto orador llamado Tértulo. Y lo primero, y como para que nos ayudemos a recordar, lo primero que quiero destacar es la delegación. O sea, esta delegación, en tan solo 5 días se armó todo para ir y hacer una acusación ante el gobernador Félix en contra de Pablo. ¿En qué poco tiempo de pronto la sociedad se arma para prohibirnos hablar del Evangelio? ¿Cuán cercano estamos a que en cualquier momento, bueno, anhelamos, esperamos de que esta pandemia que nos está afectando el mundo entero termine y pase a ser como se llama o se va a llamar una endemia, es decir, una enfermedad que va a ser común en todos lados del mundo, como ocurre con una gripe, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces de pronto en un decreto de un día para el otro cerramos las puertas del templo, se limitó la actividad? Bueno, en pocos días se armaron todos como para llevar y hacer una acusación. Y se armó esto. Lo primero, una delegación para acusar allí a Pablo. Y sigue diciendo el verso 2, y cuando este fue llamado, es decir, cuando Pablo fue llamado a comparecer ante el gobernador y ante esta delegación, Tértulo, el abogado, comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas le está diciendo de que confían en la equidad que él tiene para juzgar. Así que realmente era alguien que tenía una manera de hablar muy elocuente, pero a su vez vemos, por lo que también la historia demuestra, y este mismo pasaje demuestra, de que así no era Félix, ¿no? Que nada que ver con lo que él estaba diciendo. Y sigue diciendo, en lo que pasa a ser el segundo punto, la denuncia, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, e intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia,
le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgar podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo de ser así todo. Y la verdad que cuando yo leo este pasaje y leo esta parte de la denuncia que hace este abogado, ¿no? Digo, es como en nuestros tiempos. Cómo utiliza palabras que son falsedades. Este hombre que es una plaga. Este hombre que es cabecilla de un montón de guerrilleros. Este hombre que es profanador del templo. ¿Por qué? Porque decían y suponían, como hemos visto ya en pasajes anteriores, que había introducido dentro del templo a un gentil como Trófimo, ¿cierto? Y quien introdujera a un gentil dentro del templo tenía que ser castigado con la muerte. Aparte, es el cabecilla de una secta de los llamados nazarenos. Natanael le dice a Felipe, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Así que este es el planteo que estaban haciendo, llamándolo de plaga, cabecilla de estos guerrilleros nazarenos, que era parte de una secta que estaba en contra de toda la ley de Dios, en contra del pueblo de los judíos, aparte un profanador del templo. De manera tal de que vemos cómo en un instante arma un montón de mentiras sobre alguien, que nada de lo que se decía era cierto. Nada de lo que se decía era cierto. Por eso digo también, como ya veremos al final, tiene razón, pero marche preso. Pero también decía Daniel el domingo pasado acerca de que de pronto, haciendo las cosas bien, podemos ser acusados de cosas y juzgados por cosas que no hacemos. Y también va utilizando en el relato palabras que hablan de cosas que son absolutas, totales. Porque habla acerca de que lo que hace, lo hace entre todos los judíos, lo hace por todo el mundo, ¿no? Qué costumbre de exagerar las cosas. Una vez escuchaba una conversación en el trabajo y de pronto alguien dice, sí, porque todos, hablaba acerca de un pastor, porque sí, todos los pastores viven de lo que le sacan a las ovejas, ¿no? O por allí encontramos a una persona que es la directora del INADI, del Instituto contra la Discriminación, llamando a Sitian Houghton como fanático religioso. Bueno, entonces se dan cuenta cómo esto que estaba pasando es lo que pasa en nuestros tiempos. Todos estos son igual que Pablo, que era un cabecilla de una secta, que era un instigador, que era un profanador del templo. Y me parece ver esos actos políticos entonces en donde está un político, sea del partido que sea, y que dice, porque estamos inaugurando esto, y alrededor de ellos ministros, seguidores, ¿cierto? Con una sonrisa en sus labios diciendo, sí, 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 aplaudiendo los aplaudidores, los reidores, ¿cierto? Aquellos que están como haciéndole reverencia ante cada declaración. Y los judíos estaban así, esa era la situación. O sea que esta delegación, y he puesto palabras con la letra D como para que por allí les quede más grabado, esta delegación hace una denuncia
que es en gran parte, por no decir casi totalmente, falsa contra el apóstol Pablo. Y sigue diciendo el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Y comenzamos a ver acá lo que sería, en tercer lugar, la defensa del apóstol Pablo. La defensa del apóstol Pablo dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Comienza Pablo a hacer su defensa. ¿Y de qué manera la hace? Diciendo, bueno, hace 12 días yo subí a Jerusalén, ¿para qué? Para cumplir. El judío tenía que por lo menos ir a 3 fiestas que eran solemnes en Jerusalén. O sea, yo subía para cumplir lo que todo buen judío haría. Él iba a Jerusalén, dice, y en ningún momento estuve alborotando, en ningún momento estuve creando una disputa. Dice, y ellos, ¿cierto?, no pueden probar las cosas de que ahora me acusan. En el Antiguo Testamento ya decía Deuteronomio que era necesario que por lo menos 2 o 3 fueran testigos. Y Pablo le está diciendo a Félix, no pueden acusarme. O sea, no tienen 2 o 3 testigos para presentar y decir, él estuvo haciendo esto. Él comienza a defenderse y dice, no hay tal cosa como la que están haciendo. No pueden probar. Él venía con un propósito de hacer sus limosnas. Podemos estar haciendo las cosas correctas, pero quizás podemos estar siendo tomados por personas contrarias al mensaje de Dios, al propósito de Dios, tomado prisionero y acusado de cosas que no son ciertas. En estos tiempos se ha vivido momentos en que algunos pastores y algunos miembros de iglesias incluso han sido llevados prisioneros, gracias a Dios por poco tiempo, a veces por horas nada más, como ocurrió en una iglesia en Santiago del Estero, pero que han sido cerradas los templos. Así que rápidamente nosotros podemos estar viviendo situaciones como estas que están pasando. Pero sigue diciendo el apóstol, pero esto te confieso que según el camino, o sea, el camino al cual él había perseguido, pero el camino en el cual él se encontraba, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación. Ni con alboroto. Ellos son los que deberían comparecer ante ti y acusarme si contra ti tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha
cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y si este abogado que habían llevado, el sumo sacerdote, algunos judíos, era elocuente, tenía una buena retórica, no nos cabe duda que Pablo tiene una mejor retórica, pero una retórica que se ajusta a la verdad. Y él plantea toda su posición, y él plantea toda su verdad. Yo era perseguidor antes del camino, pero ahora estoy en este camino. Ellos consideran que es una herejía, pero yo sé que es la verdad. Yo he cumplido con lo que tenía que hacer como judío. He tenido misericordia para con los hermanos judíos, trayendo las ofrendas de lejos para darles a ellos. Si hay algo que tengo que reconocer, dice, es que quizás levanté la voz. Es decir, que cuando se defendió ante el concilio, dice, prorrumpí en alta voz. Y sobre esto, si es que pido perdón. Pero lo que yo he estado diciendo también es algo que también los judíos creían, que era acerca de la resurrección de los muertos. Esto me están acusando. ¿Cuál es la situación? Así que él le ofrece allí su defensa. Tenemos entonces, en primer lugar, una delegación que lo lleva ante el gobernador Félix. Tenemos la denuncia llena de calumnias, llena de mentiras que hacen contra él. Tenemos la defensa, pero tenemos también, en cuarto lugar, la decisión. Y es la decisión que toma Félix. Dice el versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Así que hasta acá este punto me parece bien la actitud de Félix, ¿no? Porque él conocía bien también las cosas de este camino, las enseñanzas del Señor Jesús. Y también tiene una actitud que me parece que es sabia. Cuando descienda el tribuno Lisias, Claudio Lisias, le voy a preguntar, es decir, voy a escuchar las dos campanas. Se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Así que vemos de que en cierta manera él toma una decisión. Y esa decisión es, bueno, me parece que tiene razón, pero marche preso. Lo mandó a custodiar. Pero es cierto que también le dio una cierta libertad. Y le permitió de que lo visitasen aquellos que compartían con él. O sea, estuviera custodiado. Quizás en nuestros días diríamos, bueno, con algún tipo de arresto domiciliario, con un régimen de visitas permitidos, con ciertas salidas programadas, permitidas y ciertas actividades que él pudiera realizar. Fue una decisión que le dio cierta ventaja ahí. Pero yo no puedo dejar de ver en todo esto que también estaba la obra de Dios en marcha, porque no puedo imaginarme a Pablo sin haber escuchado de la boca de Pablo lo que Cristo había hecho en su vida. Y que Pablo permanentemente estaba custodiado. Y sin lugar a dudas que en ningún momento debe haber dejado de haber hablado lo que había visto, lo que había vivido él y cuál había sido el propósito de Dios. Dice, cuando venga Claudio Lisias, le voy a preguntar a él. Porque también dentro de las acusaciones que
hablaban de que con gran fuerza, ejerciendo violencia, y digo, es lo mismo que pasa en nuestros días. Hay una manifestación y de pronto actúa la policía y salen los titulares, dependiendo del canal de televisión, fuerte represión policial para con los manifestantes. Bueno, es como que estuviéramos viviendo tiempos que son parecidos así. Pero allí es donde él decide esa detención. ¿Pasamos? Decide la detención con estos ciertos privilegios y ciertas libertades. Pero el pasaje nos va a seguir hablando y nos va a seguir contando en el verso 24 que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo había sido un instrumento escogido por Dios para llevar el mensaje del Evangelio al mundo gentil. Y cada oportunidad que él tenía, Pablo la aprovechaba. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y acá hay otro punto del cual vamos a hablar y es de la deshonestidad de Félix. Por eso es que decía que al principio toda esta adulación no era cierta, la historia lo iba a demostrar y la misma palabra de Dios. Era una persona que, a ver, vení, comentame, hablame de esto. Me demuestra que también Pablo era claro y concreto en el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir con un mensaje que es tibio, tratando de ver cómo podemos hacer para que las personas cambien antes de recibir a Cristo? ¿Cómo a veces tratamos de que las personas cuando pasen esa puerta sean transformadas a nuestra imagen y semejanza, a nuestros usos y costumbres, antes que cambiadas por el mensaje y por el poder del Evangelio? Pablo no tenía palabras para congraciarse con ellos, sino que les hablaba la verdad y les predicaba con la verdad, al punto tal de que cuando le decía de que había un día de juicio sobre cada uno de nosotros y que había un día que el pecado que ellos estaban cometiendo iba a ser juzgado, allí comenzaba y era pagando una coima. Porque dice que lo hacía venir una y otra vez, ¿cierto? Esperaba Félix también con esto que Pablo en algún momento le dijese, bueno, a ver cuánto te doy, arreglamos y me dejas en libertad para soltarme. Sigue diciendo la palabra de Dios y con esto terminamos, que el verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a marche preso. No solamente que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y lo rechazó, en otra oportunidad, como cuántas personas, en otra oportunidad te escuchó. No solamente que intentó sobornarlo,
haciéndolo venir una y otra y otra y otra vez, a ver si en algún momento Pablo decía, bueno, ya me cansé, le doy algo de plata y quedo en libertad, sino que quiere congraciarse con los judíos y lo deja prisionero allí. Hay un cambio de gobierno, pero queda allí prisionero. Pero sin embargo, Pablo podía seguir firme. Y si yo me voy al capítulo 23, el verso 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y nos vamos a Romanos capítulo 1. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre de alguna manera, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto